este caso, ¿sí? Nosotros vemos esta recta que si la pensamos como una función lineal diríamos que es dependiente positiva, ¿no? Y esta recta, si la pensamos de la misma manera, diríamos que es dependiente negativa, ¿sí? Diríamos que esta es creciente, que esta es decreciente, diríamos que esta es constante, diríamos que esta no es función, ¿bien? Pero no es lo que estamos estudiando, estamos mirando la recta de otra manera, ¿sí? Las rectas en el plano. Entonces, tanto esta, como esta, como esta y como esta es una recta en el plano, ¿sí? En particular, si nosotros nos situamos en un ángulo, miren, podemos trazar una paralela. Bien. Si trazamos una paralela a esta que pase por el origen, ¿sí? Así. Entonces, ese ángulo, por estar entre paralelas, son alternos, internos entre paralelas. ¿Cómo son estos? Ya no me acuerdo. Bueno, después lo busco y les digo. Pero son de los que tienen entre paralelas la misma amplitud. Es decir, que este vuelve a ser θ. ¿Bien? Entonces, una vez que nosotros tenemos esta información, lo que podemos hacer es considerar el semieje positivo de las X. ¿Sí? Y decir que ese ángulo es el que se forma en sentido antihorario, que es la manera en la que medimos los ángulos positivamente. Sentido antihorario. ¿Sí? Entonces decimos que θ es positivo. Ahora, de la misma manera, si trazamos acá una paralela por el origen, y a su vez consideramos el semieje positivo de las X, y de nuevo nos movemos en sentido antihorario, decimos que este es otro θ y que también es positivo. ¿Qué diferencia hay entre un θ y el otro? Este θ está entre 0 y 90 grados, este θ es mayor de 90 grados y menor de 180 grados, ¿sí? Ahora, si nosotros trazamos una paralela a esta, que pase por el origen, y vemos qué ángulo forma con el semieje positivo de las X, este θ es de 0 grados. Y si nosotros trazamos una paralela a esta, que pase por el origen, y consideramos el semieje positivo de las X, entonces este ángulo es de 90 grados. ¿Bien? Es decir, que podemos hablar del ángulo que forma la recta o la paralela que pasa por el origen, la paralela a ella que pasa por el origen, con el semieje positivo de las X. ¿Bien? Y vamos a hablar siempre de un ángulo positivo, cuanto menos 0, ¿sí? Ahora, según esto, nosotros podemos pensar en la tangente de ese ángulo. Si pensamos la tangente de un ángulo positivo entre 0 y 90 grados, vamos a obtener una tangente positiva. ¿Sí? Si hablamos de un ángulo que está entre 90 grados y 180 grados, vamos a hablar de una tangente para ese ángulo negativa. En el caso de 0 grados, la tangente de 0 grados es igual a 0. Y la tangente de 90 grados es más infinito. Bien, y según de qué lado, del otro lado es menos infinito, ¿sí? Ahí ustedes saben evaluar los límites laterales y vieron que tienen una tangentoide y hace una rama que se va más infinito y otra rama que viene del menos infinito y tiene una asíntota en pi medio, ¿no? Bueno, entonces decimos que la tangente de θ es infinita. ¿Bien? Entonces, acá tenemos un número positivo, acá tenemos un número negativo, acá tenemos el número 0 y acá no tenemos ninguno. ¿Bien? Entonces, vamos a poder hacer una asociación, y esto es demostrable, de que este numerito es positivo
acá, negativo acá, 0 acá y acá no existe, es M, es la pendiente, ¿sí? Es decir, acá tenemos pendiente positiva, que es lo que dice ahí en la letra muy pequeña. Acá tenemos pendiente negativa. Acá tenemos pendiente igual a 0 y acá tenemos la pendiente que no está definida. Y justamente habíamos dicho que de las rectas verticales no podíamos hablar con la ecuación explícita. ¿Sí? ¿Alguien puede cerrar la puerta, por favor? Pero la cuestión es que hablamos de pendiente y hablamos de tangente. Entonces nos vamos a situar ahora en un sistema cartesiano, pero vamos a hacer algunas diferencias. Esta es la recta L. Vamos a hablar de dos puntos en esa recta, ¿sí? Y vamos a decir, este punto tiene coordenadas x1 y 1. Este punto tiene coordenadas x2 y 2. ¿Bien? Es decir, que este puede ser P sub 1, x1 y 1, y este puede ser P sub 2 de coordenadas x2 y 2. Ahora, nosotros nos podemos situar en este triángulo. Así. Para que tenga sentido hablar de tangente. Bien, este es un ángulo recto. ¿Por qué razón? Porque estamos en un sistema de coordenadas rectangulares. Bien, bueno, entonces, ahora, si nosotros hablamos de la longitud de este cateto, podemos decir que x2 menos x1. Bien, ahora, si nosotros miramos la longitud de este cateto, es y1 menos y2. ¿Por qué? Bien, tendría que ser y2 menos y1, en el mismo orden. Bueno, veamos qué queda. Nosotros podríamos decir que esta es la variación en x y esta es la variación en y. Bien, la pendiente es la variación en y dividida la variación en x, ¿sí? La pendiente es la variación en y dividida la variación en x. Entonces, la pendiente en este caso sería y1 menos y2 dividido x2 menos x1. Esta pendiente es negativa, porque estoy hablando de una recta decreciente. ¿Sí? Por esa razón esto quedó al revés. Así que ahora lo vamos a hacer con una dependiente positiva para que nos quede derecho. Entonces, este es y este es x, y vamos a hacer esta recta dependiente positiva y vamos a decir que este es P sub 1 de coordenadas x1 y 1 y este es P sub 2 de coordenadas x2 y sub 2. Entonces, a ver, así, se vuelve a formar un triángulo rectángulo. A ver, ahora sí vamos a. Entonces, este sería la variación en y y esta sería la variación en x. Entonces, la pendiente es la variación en y entre la variación en x. Esto es la variación en y
y2 menos y1, la variación en x, x2 menos x1. ¿Bien? Es decir, que teniendo por información dos puntos distintos o dos puntos en los que al menos x2 sea distinto de x1, vamos a poder encontrar la pendiente de la recta. ¿Sí? Es este gráfico que nosotros tenemos acá, en donde llama θ a este ángulo, que es el mismo que, ¿sí? Y que en el triángulo lo llama θ'. Nada más que con las perpendiculares y las paralelas mejor. Pero entonces, ahora, si nosotros tenemos por información dos puntos que sean distintos, ¿sí? Vamos a poder encontrar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Miren, si nosotros nos situamos, habíamos dicho que y es igual a m por x más a. ¿Bien? Ahora, nosotros también podríamos decir que y es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1 por x más a. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, nosotros podríamos decir que, a su vez, esta recta, ¿sí?, podría ser de la forma. A ver, así escribimos y pasa por el punto y sub 0 x0. Cuando x es igual a 0, y es igual a a. Ay, esperen, me olvidé. A ver si está acá como la deducimos. Parte de decir que la fórmula punto pendiente es de la forma y menos y sub 0 igual a m por x menos x0. ¿Sí? Es decir, que si nosotros conocemos un punto p sub 0 de coordenadas x sub 0 y sub 0, entonces lo que vamos a hacer es con esta fórmula encontrar, conociendo también la pendiente. Ahora, nosotros a su vez habíamos definido la pendiente de esta manera, entonces y menos y sub 0 es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1 por x menos x0. ¿Bien? Ahora, de esta manera, lo que vamos a hacer es decir, en particular, este x0 y sub 0 puede ser uno de los puntos que nosotros tenemos por información. Por ejemplo, el y sub 1, x1, sin perder generalidad. Entonces, lo que vamos a poder decir es que esto que está multiplicando, siempre que x sea distinto de x1, lo vamos a poder pasar dividiendo. Entonces, y menos y1 entre x menos x1 va a ser igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Generando entonces la ecuación punto pendiente y la ecuación de la recta que pasa por dos puntos distintos. Bien, son ecuaciones que a veces tienen sentido para poder resolver ejercicios, pero en realidad todas las cosas que vimos al principio y que son las más nuevas también nos permiten resolver todo el trabajo práctico. Entonces, el ejercicio nos dice encontrar la ecuación de la recta en sus formas implícita y explícita, y de ser posible también la ecuación segmental.
Cuando contiene el punto 1 menos 3 y un vector normal es n, 2, 5, ¿sí? Entonces ahí estamos resolviendo el inciso A del ejercicio 2.4. Si nosotros conocemos un normal, nos pide ecuación explícita e implícita y en caso de ser posible la segmentaria, ¿con cuál empezaríamos teniendo esa información? Implícita. Muy bien. Entonces, al saber que el normal es de coordenadas 2, 5, vamos a decir que A por X más B por Y más C igual a 0 va a ser la ecuación más conveniente. A es igual a 2, B es igual a 5, C lo vamos a despejar. Además sabemos que pasa por el punto de coordenadas 1 menos 3. Si nosotros conocemos un punto de la gráfica, lo que estamos teniendo por información son un X y un Y que verifican esa ecuación. Es decir que A por 1 más A por 1, 2 por 1 más 5 por menos 3 más C tiene que ser igual a 0. Es decir que 2 menos 15 más C tiene que ser igual a 0. Es decir que C tiene que ser igual a 13. Bien, entonces de esta manera estamos obteniendo la ecuación explícita, implícita, que es 2 por X más 5 por Y más 13 igual a 0. A partir de esta ecuación nosotros podemos despejar lo que llamamos ecuación explícita. ¿Qué hacemos? 2x más 13 es igual a menos 5y, entonces menos 2 quintos x menos 13 quintos es igual a y, y en particular podemos tomar a ambas en las dos ecuaciones a la misma recta, ¿sí? Ahora, ¿qué tendríamos que encontrar para escribir la segmentaria? Bien, decimos entonces, de nuevo de la implícita, que 2x más 5y es igual a menos 13, entonces menos 2 treceavos por x menos 5 treceavos por y es igual a 1, entonces x entre menos 13 medios más y entre menos 13 quintos, esto es igual a 1. Y tenemos también la ecuación segmentaria. Ahora, tenemos que graficar la recta. ¿Qué vamos a hacer? Inmediatamente ir a la segmentaria. ¿Por qué razón? Miren, nosotros nos encontramos entonces con que al eje X lo intersectamos, si nosotros hablamos de la intersección con el eje X, es el punto de coordenadas, menos 13 medios, 0. Y el punto de intersección con el eje Y es de coordenadas, menos 13 quintos, 0. Entonces, si este es el eje X y este es el eje Y, menos 13 medios está por acá, menos 13 quintos estará por acá, ¿sí? Entonces, de esta manera obtenemos bien la recta que habíamos llamado E. Profe, las coordenadas no están al revés. Sí, muy agradecida. Esto es 0, menos 13. ¿Esa era la que había escrito al revés o escribí algo más al revés? Ah, bueno.
Miren dice, cuando contiene a la altura trazada desde el vértice A del triángulo cuyos vértices son los puntos A de coordenadas -3, -2, B de coordenadas 3, 1 y C de coordenadas 6, -4. A ver. Vamos a empezar a graficar para orientarnos. Es el 2, 4, E. Entonces, este es X, este es Y, este es -1, -2, -3, -1, -2. Este es el punto A. D, este es 1, 2, 3, 1. Y C de coordenadas 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4. Y este es C. Bien, entonces, entonces, a ver, la altura trazada desde el vértice A. Cuando nosotros trazamos una altura, lo que tenemos que saber es la dirección que tiene la base opuesta a ese vértice por el que vamos a trazar la altura. Es decir, que nosotros vamos a considerar la recta que contiene al segmento, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es buscar la perpendicular, ¿bien?, que pase por A. Nosotros podemos pensar en la componente ortogonal de la proyección utilizando esta dirección y utilizando la longitud del vector proyección de en esta dirección. Bien. O bien, si no queremos usar la componente ortogonal, lo que podemos pensar es en esta dirección y en proyectar el vector AB en esa dirección. Bien, y encontrar la longitud de la proyección. No necesitamos el vector proyección, con la longitud alcanza. Ahora la cuestión es que tenemos otros recursos también que podemos utilizar. Por ejemplo, construir esta recta, construir esta perpendicular que está dentro de las cosas que estamos viendo más recientemente y ver cómo hacer con la intersección de rectas, ¿sí? La intersección de dos rectas es resolver un sistema de ecuaciones lineales de dos ecuaciones con dos variables, nada más. ¿Bien? Entonces, esta recta, ¿sí?, es la recta que contendría la base. Pasa por B y por C. Entonces, es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Las coordenadas de B son 3, 1. Las coordenadas de C son 6 menos 4. Bien. Entonces, pensando en la fórmula que recién encontramos, decimos que es y menos y sub 0 dividido x menos x sub 0 igual a y sub 1 menos y sub 0 dividido x sub 1 menos x sub 0. Es decir que y menos 1 dividido x menos 3 es igual a menos 5 dividido 3. Es decir que y menos 1 es igual a menos 5 tercios por x menos 3. Es decir que y menos 1 es igual a menos 5 tercios por x más 5. Entonces y es igual a menos 5 tercios por x más 6. Esta es una recta. ¿Bien?
Entonces, ahora lo que vamos a hacer es construir la perpendicular a esta. Pero entonces vamos a tener en cuenta la condición de perpendicularidad que podemos tener cuando nosotros conocemos la pendiente. ¿Sí? Si L1 es de ecuación I igual a M por X más A, y L2 es de ecuación I igual a M' por X más B, entonces L1 es perpendicular a L2 si y solamente si M' es opuesta e inversa, dependiente opuesta e inversa a la pendiente de L1. ¿Bien? En este caso no estamos hablando ni de rectas verticales ni de rectas horizontales. L1 no es vertical ni horizontal. Pero esto podría ser una consideración para la perpendicularidad. Habíamos dicho que L1, ¿sí?, es de ecuación XI igual a X0 y 0 más lambda por D sub X, D sub I, y L2 es de ecuación XI igual a X sub 1, Y sub 1 más lambda por D sombrero X, D sombrero Y. Entonces decimos que L1 es perpendicular a L2 si solamente si D sub X, D sub Y, producto escalar, D sub X sombrero, D sub Y sombrero es igual a 0. No decimos que tienen que ser vectores no nulos porque son directores. ¿Sí? La geometría de la situación nos obvia esa cuestión. Y al decir que L1 no es vertical ni horizontal, estamos sacando la pendiente igual a 0 que podrían dibujar las cosas por estar en el límite. Bien, entonces, con alguno de estos criterios tenemos que lograr esta recta perpendicular sobre la que se da la altura. Pero entonces, vamos a decir que la normal, en función de todas estas cosas, si L es de ecuación menos 5 tercios por X más 6, la normal es Y igual a opuesta, es decir, que va a ser positiva, e inversa, es decir, que va a ser igual a 3 quintos por X más A. ¿Bien? Pero sabemos que tiene que pasar por A. Y A tiene coordenadas menos 3, menos 2. Bien. Ahora, nosotros sabemos que esas coordenadas son de un punto que pertenece a esta recta, es decir, que tiene que verificar la ecuación. Cuando Y es igual a menos 2, 3 quintos por menos 3 más A tiene que ser verdadero. Entonces, menos 2 tiene que ser igual a menos 9 quintos más A. Entonces, menos 2, que son menos 10 quintos más 9 quintos, genera una igual a menos 1 quinto. Bien, es decir, que esta otra recta, que es N, es de ecuación Y igual a 3 quintos por X menos 1 quinto. ¿Hasta acá alguna pregunta? No. ¿Qué hicimos? Encontrar las ecuaciones de dos rectas perpendiculares. ¿Bien? ¿En qué consiste encontrar este punto de intersección? En resolver el sistema Y igual a menos 5 tercios X más 6 e Y igual a 3 quintos X menos 1 quinto.
Entonces, podemos decir que y más 5 tercios x es igual a 6, y menos 3 quintos x es igual a menos 1 quinto. Entonces vamos a armar la matriz ampliada, 5 tercios, vamos a escribir primero 5 tercios 1, 6, menos 3 quintos 1, menos 1 quinto. Entonces ahora multiplicamos por 3 quintos. 1, 3 quintos, 18 quintos. Ahora multiplicamos por menos 5 tercios. 1, menos 5 tercios, 1 tercio. Ahora 1, 3 quintos, 18 quintos, 1 menos 1, 0, menos 5 tercios, menos 3 quintos, denominador común 15, menos 25, menos 9, menos 34, 15. Ahora, a 1 tercio le restamos 18 quintos, denominador 15, 5, 3 por 8, 24, esto es igual a menos 49 quinceavos. Bien, ahora multiplicamos por 15 y nos queda 1, 3 quintos, 18 quintos, 0, menos 34, menos 49. ¿Saben los números? Entonces, ahora, esto es igual a 0, 1, 49, 34 avos, 7, 28, no se puede simplificar. Entonces, multiplicamos por menos 3 quintos. ¿Alguien ya lo pudo resolver con calculadora? Ahora, menos 3 quintos por 49, 34 avos. No lo podemos completar sin las coordenadas de ese punto. ¿A qué es igual esta cuenta? Con fracciones es mejor que con el celular. Con calculadora que tenga operaciones con fracciones puede ser más rápido. Entonces, vamos completando. Esto es así, esto es así. Bueno, ahora esto se lo sumamos, menos 147, 170 avos, se lo sumamos a 18 minutos. No, pero con fracciones 170. $219.85.
Bien, entonces, ahora. La cuestión entonces es que este punto de intersección no es B. A ver, vamos a reordenar este gráfico. B es de coordenadas 3, 1. Pero este punto de intersección, que lo vamos a llamar E, tiene coordenadas 219,85 avos, 49,34 avos. Bien, entonces la longitud del vector AE, ¿sí?, o del segmento o el módulo de AE o la distancia de AE es entonces la norma de 219,85 avos menos 3 a 49,34 avos menos 2. Bien. Entonces, si alguien va haciendo las cuentas, me va diciendo. 474,85 avos. Sí. Y 117,34 avos. sí. Bien, entonces, la altura va a tener por longitud la raíz de 474,85 avos a la 2 más 117,34 avos a la 2. Después se encuentran esa... Bien, es decir que podemos con estas informaciones sacar otras informaciones, ¿sí? Hay mucha geometría en estos ejercicios. Bien. Ahora, la ecuación de la recta ya la habíamos encontrado, ¿sí? La recta que contiene la altura es esta, ¿sí? En su ecuación, ¿cómo? Explícita. Ecuación ahora, en su ecuación implícita, podríamos decir que y menos 3 quintos x más 1 quinto es igual a 0. Multiplicamos por 5. 5y menos 3x más 1 es igual a 0. Bien, entonces menos 3x más 5y más 1 es igual a 0. Utilizamos geometrías de figuras planas simples, ¿sí? Triángulo, rectángulo, ¿sí? Podemos utilizar algún polígono regular. Entonces, tienen que empezar a repasar consideraciones de esta geometría. ¿Bien? Nosotros que estuvimos viendo acá, cómo encontrar una altura definiendo una base y el vértice opuesto. En realidad, si nosotros nos situamos en este vértice, tenemos otra recta que va a definir la altura, que va a ser una recta perpendicular a la que contiene a esta base. Es decir, tendríamos que haber encontrado esta perpendicular. ¿Bien? Es decir, que cada vez que nosotros nos encontremos con un triángulo, tenemos 3 alturas posibles. ¿Bien? Ahora, si nosotros tenemos que hablar de esa recta con su ecuación segmentaria, ¿podríamos? Sí, porque esa recta no pasa por el origen, creo yo, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Desde esto, entonces, difícil hallar una altura así, ¿no? Bien.
pero es posible. Ahora, cuando nosotros nos encontramos con esto tendríamos que ir a la segmental. Diríamos que menos 3 por x más 5 por y igual a menos 1. Bien, dividimos todo entre menos 1. 3 dividido menos 3 dividido menos 1, 3. 5 dividido menos 1 menos 5 y esto es igual a 1. Entonces x entre 1/3 más y entre menos 1/5 es igual a 1. Es decir, que cuando y es igual a menos 1/5 tenemos ese punto de intersección que no le erré a ojo. No pasaba por el origen, pasa cerquita, pero no pasa por el origen. Y después la intersección con el eje X es igual a 1/3. ¿Bien? Y entonces tenemos definida la misma recta con su ecuación segmental. Esta entonces es la ecuación implícita y esta es la ecuación segmentaria y creo que abrieron la puerta porque ya es la hora. Me parece.